En esta lección continuaremos el estudio de las sentencias que instruyen al ordenador para realizar bifurcaciones en un programa. Concretamente, hablaremos de las bifurcaciones controladas por una condición. En el diagrama de funcionamiento del ordenador hemos visto varias situaciones con dos alternativas de continuación dependientes de la respuesta obtenida a la condición que las controla. Pero no es necesario acudir a la informática para encontrar un ejemplo de decisión condicionada. Vamos a ver una secuencia de la vida cotidiana en la cual existe un factor condicionante, el dinero. El dinero condiciona la decisión de este muchacho. Solo podrá comprar golosinas si en su bolsillo lleva dinero suficiente. De no ser así, tendrá que dejarlo para otra ocasión. BASIC nos va a permitir tomar decisiones en situaciones condicionadas mediante la sentencia if-then. La palabra inglesa if significa si condicional. La palabra then significa entonces. La condición a la que se ve sometido el chico de las golosinas la escribiríamos de este modo. Si se verifica la condición de tener dinero suficiente, entonces comprará la golosina. Una sentencia if-then siempre se lee así. Si se cumple la condición que aparece después de if, entonces se ejecutará la instrucción BASIC escrita a continuación de then. Pero esto no es BASIC, sino una mezcla de BASIC y español que el ordenador no va a entender. Vamos a aprender a escribir correctamente una sentencia if-then. El ordenador admite después de la palabra then cualquier instrucción BASIC. Print, go to, input o un cálculo que deba realizar o incluso otra instrucción if. En particular, la forma de la sentencia 30 de este supuesto programa es muy útil, pues permite saltar a otra secuencia de instrucciones dentro del mismo. Si se verifica la condición de if, el ordenador ejecutará la sentencia 50. Si no se cumple la condición de if, pasa a la sentencia siguiente, es decir, la 40, siguiendo la ejecución normal del programa. La instrucción goTo es tan especial que el ordenador la entiende aunque no escribamos la palabra then. Esta instrucción se lee como cualquier otro if. Si se verifica la condición, el programa continúa por la línea 50. Hay otra sentencia BASIC que en relación con if es muy interesante. Se trata de la sentencia END. END se caracteriza porque al llegar a ella el ordenador termina la ejecución del programa. De esta forma, puede terminarse el programa en cualquier momento sin necesidad de ejecutar la última sentencia. Pero estas sentencias if son todavía una mezcla de español y BASIC que el ordenador sigue sin entender. Es preciso aprender a escribir correctamente la condición de if y lo vamos a explicar con unos ejemplos. Esta instrucción if nos dice que si se verifica su condición, o sea, si las variables a y b son iguales, se ejecutará la instrucción escrita después de then. Esta otra señala que si a es mayor que 2, o sea, 3, 4, 5, etc., pero no 2, entonces se imprimirá a. Ahora la condición nos dice que a debe ser menor que 2, o sea, negativo, 0 o 1, pero no 2, para continuar el programa en la sentencia 30.
Con esta sentencia se expresa que si A es mayor o igual que 3, o sea, 3, 4, etc., acabará el programa. En esta otra leemos que si B menos 5 es menor o igual que 8, el programa continuará en la sentencia 40. Por último, esta instrucción indica que si B es distinto de A, menor o mayor, entonces asignará A a B. Fíjese en los operadores que hemos utilizado para escribir las condiciones en BASIC. Igual, distinto, menor, menor o igual, mayor y mayor o igual. La condición de la sentencia if es siempre una relación entre variables y constantes, alfabéticas o numéricas, mediante operadores. Los datos numéricos solo se pueden comparar con otros datos numéricos, ocurriendo lo mismo con la comparación entre cadenas. De no ser así, el ordenador enviará un mensaje de error. Vamos a proponerle un ejercicio para practicar la sentencia if-then. Trate de hacer el diagrama de flujo de un proceso que imprima solamente los 5 primeros números naturales. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a ver una solución. Este diagrama de flujo es una modificación del que imprime todos los números naturales. Solamente hemos añadido al final una decisión que controla el valor de la variable número. Vamos a verificar que es correcto y representa un proceso que imprime los 5 primeros números naturales. Para ello, iremos escribiendo en un cuaderno los distintos contenidos de la variable número y los valores que aparecerán impresos en pantalla. Al comenzar, el valor de número es 1. Todavía no aparece nada impreso en la pantalla. A continuación, se imprimirá el valor de número, 1. Ahora, el proceso indica sumar 1 a la variable número, que pasa a valer 2. Y llega el momento de tomar la decisión. ¿Es número mayor que 5? Evidentemente no, pues su valor es 2. El proceso bifurca el símbolo que indica imprimir el valor de número. En la pantalla aparecerá el número 2. Ahora se incrementa una unidad la variable y pasa a valer 3. Y otra vez hay que decidir, ¿es número mayor que 5? Desde luego que no, pues 3 es menor que 5. Continuará bifurcando e imprimiendo el valor de número, que es 3. El proceso se mantiene idéntico con el valor 4 de número y con el valor 5, que es igual pero no mayor que 5. Ahora, al incrementar, pasa a valer 6. Y la decisión es distinta que en los casos anteriores. El valor de número supera a 5 y el proceso acaba. El diagrama es correcto, ya que imprime exclusivamente los 5 primeros números naturales. Fíjese que casi nunca existe una solución única. Este diagrama representa otro proceso que también imprime los 5 primeros números naturales.
La única forma de verificar que es correcto es utilizar lápiz y papel tratando de imitar al ordenador. Ahora vamos a proponerle otro ejercicio. Escriba en BASIC el programa correspondiente a este diagrama de flujo. La solución es la siguiente. Introducimos una sentencia REM que nos dice la tarea del programa: imprimir los 5 primeros números naturales. La sentencia 10 asigna a número el valor 1. Después se imprimirá el valor de la variable. La línea 30 incrementa una unidad el valor de número. La sentencia 40 controla el bucle. Si se verifica la condición, es decir, el valor de número supera 5, el programa acaba. Ya estarán impresos los 5 primeros números. Si la condición de if no se cumple, el programa continúa su ejecución en la sentencia 50, que le envía a la línea 20 para repetir el proceso. Vamos a ejecutarlo. En la pantalla aparecen los 5 primeros números naturales. Existe otro elemento que aumenta aún más la potencia de if. Se trata de la palabra else. La palabra inglesa else significa distinto. La introducción de else indica un camino alternativo a seguir en caso de que la condición escrita después de if sea falsa. Vamos a leer esta sentencia if, then, else como si fuéramos el ordenador. En primer lugar, se comprueba la condición. Supongamos que es cierta. Entonces, añadimos una unidad a la variable a y el programa sigue su ejecución normal por la sentencia número 30. Si la condición no fuera cierta, el programa salta a la otra posibilidad de if, else. En este ejemplo, la sentencia end haría terminar el programa. Después de else, podemos escribir cualquier instrucción BASIC, incluso otra if, then, else. Esta situación potencia todavía más la capacidad de if, produciendo bifurcaciones anidadas. Y ahora le propondremos un ejercicio con el que podrá practicar la sentencia if, then, else. Le retamos a que dibuje el diagrama de flujo de un proceso que corrija las multiplicaciones de un alumno de EGB. Por el teclado se introducirán 3 números: multiplicando, multiplicador y el resultado obtenido en el cuaderno. Después, en la pantalla aparecerá el mensaje que confirma si el producto es correcto o no lo es. Vamos a darle una solución. Este diagrama de flujo representa uno de los procesos que corrige multiplicaciones. Al empezar, lee 3 números. El multiplicando al que llamamos N1. El multiplicador que llamamos N2. Y el resultado al que llamamos R. Después, utilizando al ordenador como calculadora, preguntamos si el producto de los 2 números coincide con la respuesta introducida por el niño. Si la respuesta es afirmativa, aparece el mensaje que lo confirma y de nuevo se prepara para corregir una nueva multiplicación. Cuando el producto leído es incorrecto, pasa a imprimir una frase indicadora.
volviendo a leer una nueva multiplicación que puede ser la anterior una vez corregida. Otra vez le vamos a pedir que haga un ejercicio. Escriba en BASIC el programa que corresponde al proceso que corrige multiplicaciones. Vamos a ver la solución. La lectura de datos desde el teclado la realizaremos mediante una instrucción input. Después, la decisión de multiplicación correcta o incorrecta la tomaremos con una sentencia if, then, else que imprimirá los mensajes. Luego, se repite el proceso. Hemos introducido un comentario que ilustra la utilización del programa. La instrucción input lee el multiplicando, multiplicador y resultado obtenido por el niño. Observe que una sola instrucción input puede leer varios datos sin más que separar por coma el nombre de las variables. La instrucción if decide si es o no correcto. Si es correcto, continúa por then, imprimir la frase y pasar a ejecutar la línea 30. Si no es correcto, ignora la posibilidad then y ejecuta la sentencia else. Después, sigue en secuencia, preparado para corregir otro producto. Vamos a ejecutarlo introduciendo un producto correcto. 8 por 5 igual a 40. El ordenador confirma la respuesta. Cuando es incorrecto, como por ejemplo 8 por 8 igual a 63, el ordenador envía un mensaje indicando el error. Por último, le incitamos a que repase esta cinta hasta dominar las sentencias estudiadas antes de proseguir con la segunda parte de este curso VideoBasic MSX.